Juan, en el capítulo 3, nos mostró el maravilloso amor de Dios. Recuerden que este capítulo se refiere a nuestra condición como hijos. ¿Cuál es nuestra condición como hijo de Dios? Ya sabemos cómo somos hijos o por qué somos hijos de Dios, pero en este capítulo, ya lo dije, no vamos a tocar el tema de la comunión, pero en toda la carta el tema de la comunión es importante, y la comunión íntima con Dios también tiene obstáculos. El término general es lo que principalmente impide nuestra comunión con Dios es el pecado. Pero cuando usted y yo experimentamos el amor maravilloso de Dios, que es por medio de su Hijo, nos gozamos para vivir para Él. Juan toca ese tema desde varios puntos de vista. ¿Cuál? El de la comunión con Dios. Jesús, en el capítulo 3, del 4 al 6, nos dice Juan, Jesús vino para quitar nuestros pecados. Y en el versículo 7 al 8 del mismo capítulo 3, para deshacer las obras del diablo. Y eso es lo que uno tiene que saber. El hecho de que un hijo de Dios peque indica que no entiende ni aprecia lo que Dios hizo en la cruz. ¿Cómo así peque? Cuando estoy mirando aquí es pecar continuamente. Pecar es pecar justamente o felizmente. Pecar es aquella persona que pega y dice, ay, yo sigo siendo mentiras y qué. O sigo siendo estafador y qué. Sigo siendo calumniador y qué. O sea, ese pecado. Una persona que practica el pecado. Aquel hijo de Dios que peca y peca, él no entiende ni aprecia lo que Jesucristo hizo en la cruz. Aquel persona que planea una mentira. Usted no conoce lo que Jesucristo hizo en la cruz. Aquel cristiano que tengo que decir una mentira y pasar papeles falsos para recibir un crédito. Usted no conoce lo que Jesucristo hizo en la cruz. Aquel hombre que dice yo amo a mi esposa y amo a Dios y está con su amante. Usted no entiende ni aprecia lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y acá Juan, por eso que nos enseñó y nos motivó y nos recordó cuál maravilloso es el amor de Dios. Para que usted y yo sepamos cuál maravilloso es el amor de Dios, que ha mandado a su Hijo unigénito para que usted y yo no tuviéramos vida eterna con Él. Pero muchos le importa un pepino lo que Jesucristo en la cruz y viven para sí. ¿Y por qué? Porque le importa poco los ataques con la comunión con Dios. Un ataque que rompe nuestra comunión con Dios, ¿cuál es? El pecado. Pero a muchos no le importa ese ataque. No me importa que me ponga de mal genio y que la comunión con Dios se haya perdido. No me importa. No me importa. Si usted es hijo de Dios, tiene que importarle que al primero que está fallando porque está pecando es a Dios.
Y eso es lo que lo que Juan nos va enseñando aquí, un ataque a la comunión. Y los invito a que vayamos a primera de Juan, capítulo 3, vamos del 4 al 10. Pero aquí, del 4 al 9, Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Y del 9 al 10, Dios, el Espíritu Santo, vive para nosotros. Pero, ¿cómo usted va a aborrecer el pecado si no ama a Cristo? ¿Cómo usted va a aborrecer el pecado sin saber el deleite de su comunión con Dios? Usted no puede tener intimidad con Dios cuando está en pecado. Olvídese, es una mentira del diablo. Y muchos quieren tener intimidad con Dios en pecado. Y no es así. Y acá Juan nos va a enseñar lo primero, cuál maravilloso es el amor de Dios, ya lo vimos. Ahora ya ustedes saben, el amor de Dios es inmenso. Ahora, porque usted aprecia ese amor de Dios, tiene que aborrecer, odiar el pecado. No estar a gusto cuando usted peca. Pero muchos cristianos pecan como si nada. Los invito a que vayamos a Juan, capítulo 3, del 4 al 10. El título ya lo dije, ¿no? Un ataque a la comunión con Dios. Cuando usted peque, usted está atacando a la comunión con Dios. Su comunión con Dios se va a afectar. Pero muchos dicen, no, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué se vio afectado? ¿Ah? Con Dios. Vamos, Johnny, ¿qué hace Johnny? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Miren que hace muy claro Juan, el que practica el pecado. Fue muy claro. Y hay mucha gente que tenemos que mirar si está practicando el pecado o peca. Son dos cosas totalmente. Y acá la naturaleza del pecado y la obra de Jesús para quitar nuestro pecado. Juan nos da varias razones por las que Cristo fue manifestado. La primera, para revelar al Padre y permitirnos tener comunión con Él. Versículo 1 al 3, ya lo vimos el domingo. La segunda, para quitar nuestros pecados. 4 al 5. Para deshacer o anular las obras del diablo. Versículo 8. Para mostrar el amor de Dios. Versículo 9. Debido a que el pecado provocó, o recuerden que cuando entró en el huerto de Edén, Adán y Eva, en el paraíso, ellos estaban ahí, y cuando ellos comieron la fruta del árbol prohibido, ¿qué pasó? Pecaron, ¿cierto? Infringieron la ley. Y ahí fueron destituidos de la presencia de Dios.
salieron ¿de dónde? Del huerto. Pero ahí comenzamos a ¿qué? Ahí comenzó el sacrificio, porque tuvieron que sacrificar un animal para vestirse y todo, ustedes ya saben la historia. Por culpa de Adán, entró ¿qué? El pecado al mundo. Muchos no lo han entendido. Debido a que el pecado provocó, sí, por culpa del pecado allá en el huerto, provocó el sufrimiento y la muerte de Jesucristo. Porque si no hubiera habido ese pecado, no había tenido que sufrir ni morir Jesucristo por nuestros pecados. Pero aquí Juan define el pecado como una transgresión a la ley. El cristiano que permanece en Cristo no infringe deliberadamente la ley de Dios. Todo cristiano peca, ¿sí? Hay personas que pecan tal vez y no lo saben. Sí, pero ningún cristiano desafía deliberadamente y repentinamente la palabra de Dios y la desobedece. ¿Cuántos de nosotros pecamos por decir mentiras sin quererlo? ¿Cierto? Dije, Señor, perdóname porque es una mentira. Pero nosotros no estamos desafiando libremente. Voy a decir una mentira y lo que tú pienses, Dios, no me importa. Voy a zafarme de esta y voy a decir la mentira y voy a planear mi mentira. Estoy ¿qué? Permaneciendo en pecado, practicando el pecado. Muchos no ven la diferencia de practicar a pecar. Para ser panadero, yo tengo que ¿qué? Hacer pan y trabajar en esa crema. Para ser pecador, ¿qué tengo que hacer? Fabricar pecado. ¿Estamos fabricando pecado? El versículo 6 debe leerse: cualquiera que permanece en Él, sea en Jesucristo, no peca por hábito. Cualquiera que permanece en Él no peca por hábito. Ustedes y yo, cuando pecamos, ¿estamos pecando por hábito? ¿Qué es un hábito? Una costumbre, algo que se hace continuo. Pero en Efesios 2, del versículo 1 al 3, nos dice algo importante. Y todos los cristianos tenemos que tener Efesios 2, 1 al 3 pendiente. ¿Qué nos dice? Joan, está en pantalla, por favor. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire que acá en Efesios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en el cual anduviste en otro tiempo. Sí, uno recuerda lo que era. Y créame, no queremos estar allá otra vez. Detestamos. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuántos de nosotros seguíamos pecando siguiendo la corriente de este mundo? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Éramos hijos de desobediencia. ¡Wow! Todo aquel que permanece en Él, sea en Jesucristo, no practica el pecado. Versículo 6. Permanecer en Él, permanecer es una de las palabras favoritas de Juan. Permanecer en Cristo significa estar en comunión con Él. Nos permite, cuando uno está en comunión con Él, nos permite tener ese vínculo. No permitir que nada se atraviese
en esa relación, ese es nuestro deber. Nada se tendrá que interrumpir o meter entre tú y Cristo en su comunión. Pero cuando uno permanece en Cristo, disfruta su comunión. Ser nacido de Dios trae como consecuencia la unidad con Cristo. Ser nacido de Dios trae una consecuencia de ser tener unión con Cristo. Pero la comunión hace posible la intimidad con Cristo. Muchos quieren tener intimidad con Cristo sin tener comunión con Cristo. La comunión se ve reflejada en la intimidad. Esposos, ¿cuántos de ustedes quieren tener intimidad con sus esposas? Gloria a Dios, ¿cierto? Pero usted no puede tener intimidad con su esposa si no tiene comunión, si no la trata bien, si no tiene ese vínculo, esa relación de comunión. Muchos quieren tener intimidad con sus esposas sin tener comunión, sin conocerla, compartir, sacar tiempo, preguntar. Hoy en día muchos cristianos quieren tener comunión con Dios sin intimidad y quieren tener intimidad con Dios sin comunión. Esta intimidad con Dios es la que nos guarda de desobedecer deliberadamente su palabra de Dios. Una persona que peca de manera deliberada o habitualmente demuestra que no conoce a Dios. Un cristiano que vive diciendo mentiras y mentiras y fabrica mentiras no conoce a Cristo y en consecuencia ya sabemos a quién le pertenece. El que permanece en Él no peca. Recuerden que acá el contexto es permanecer, no practica. El que peca continuamente no conoce a Dios. Pero aquí el versículo 8 al 9, la raíz del pecado y la justicia. El que practica el pecado es del ¿qué? Wow. ¿Ustedes saben que ninguna persona es huérfana? ¿Usted el de Dios o el del diablo? Una de dos. Sí. Si usted no le sirve a Dios, le está sirviendo al diablo. Si usted no le está sirviendo al diablo, le está sirviendo a Dios. En pocas palabras así. Ahora evaluémonos. Las personas que están asentadas o viviendo en el pecado habitual y dicen, yo conozco a Cristo, yo sé quién es Él, su justicia no está en Él. Usted es hijo del diablo, porque lo dice, el que practica el pecado es hijo del ¿qué? Porque el Hijo de Dios no practica el pecado. Fácil. No sirve de nada poner excusas y disculparse si usted es un amante del pecado y da a donde van los pecadores. Pare de contar. Si usted que vive de esta manera y dice que cree o ha creído en Cristo, no lo es. Ahora, si usted tuviera una fe verdadera en Cristo, odiaría el pecado. No estaría en comunión con el pecado. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Juan nos dio una razón por la cual Jesús vino. En 1 de Juan 3, 5
Giovanni me colabora con 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Él apareció para quitar nuestros pecados. Ahora Juan nos da otra razón para deshacer las obras del diablo. Podemos imaginar, mi hermana decirme, pero podemos imaginar el corazón de Dios afligido. Y muchos van a decirme, Salvador, teológicamente Dios no tiene corazón. Pero para que ustedes me entiendan, podemos imaginar el corazón de Dios afligido por la destrucción del diablo a causa de todo lo que está haciendo con las personas. Él se aflige porque el hombre ha permanecido en las obras del diablo, en el pecado. Pero Jesús vino a poner fin a toda esa pecaminosidad y a vencer al diablo, porque Él vino a vencerlo. El objeto o el propósito de Jesucristo fue deshacer las obras del diablo, no neutralizarlas, ni mitigarlas, ni limitarlas. Jesús quiere deshacer las obras del diablo en nuestras vidas. Mucha gente teme innecesariamente al diablo, teniendo, ay, el diablo me va a hacer caer, el diablo voy a pecar, y a veces le echamos la culpa al diablo y no es el diablo, soy yo con mi mal deseo. Y qué triste cuando usted no tiene discernimiento y no discierne cuando el diablo lo tienta o cuando usted es tentado de su mal deseo. No podemos en duda que un hijo de Dios puede sentirse tentado y que caiga en una circunstancia de pecado, pero también podemos afirmar que Dios puede librarnos de ese pecado, que Dios tiene el poder y desea perdonarnos. Si usted con un arrepentimiento se confiesa ante Él y le pide a Él con humildad que lo ayude. Entregarse a Dios es decirle, toma el control de mi vida. Si usted es hijo de Dios, entonces nunca estará satisfecho o feliz cuando encuentra el pecado en su vida. Cuando usted como hijo de Dios encuentra el pecado en su vida, le pide a Dios que lo libere de su pecado. ¿Cómo quiere? Pues el paso es muy fácil, reconocer su pecado. Segundo, arrepentirse. Arrepentirse es, no quiero volver a estar en ese lugar, no quiero caer más. Después, saber su condición de hombre que necesita a Cristo para que Él con su poder le ayude a vencer ese pecado. Pero muchos continúan en pecado porque no han tenido arrepentimiento, porque luchan en sus fuerzas. ¿Alguien me puede decirme cómo llegó a su vida en Cristo Jesús? ¿Cómo ustedes llegaron a Cristo Jesús? ¿Cómo fue que llegaron? ¿Sí me van a entender, no? Muertos sin delito y pecado. Sí, pero yo quiero algo no tan bíblico. Sí, ¿cómo llegaron? Dime, ¿cómo llegaste? Yo llegué porque una prima me invitó a aprender de Dios y yo iba peleando porque ellos no creían en la Virgen María y yo peleaba era porque yo era idólatra a la Virgen María. Entonces, por medio de la palabra, me mostraron la verdad y reconocí que cometía pecado de idolatría, me arrepentí y empecé a buscar a Cristo.
¿Tú llegaste a Cristo por qué consecuencia? La idolatría. La idolatría. ¿Quién más? ¿Cómo llegaron a Cristo? Yo por desobediencia. Por dolor. Wow, yo puedo decir por desobediencia y dolor también. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? Yo, con un vacío. Igual que Andrea. Listo, casi nosotros nos identificamos. Todos llegamos siendo pecadores. ¿O no? ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Qué nos cambió? El amor de Cristo, la palabra de Dios. ¿Quién? Cristo. ¿Ustedes qué practicaban? ¿Qué pecado practicaban? No lo digan. Ya lo tienen, ¿cierto? ¿Añoran esa época? No. Y yo le digo, mi época de pecado, como todas de ustedes, cómoda, feliz, sin sufrimiento. Económicamente, full. O sea, hasta los medias de marca. Full. Pero me estaba muriendo en pecado, porque era practicante. Hoy experimento el amor de Cristo. Porque quiero que ustedes piensen y no añoren su vieja manera de vivir, su viejo hombre, para que ustedes valoren lo que tienen hoy. ¿Cuántos de ustedes valoran lo que Cristo hizo hoy en sus vidas? Sí. Y cuando pecan, ¿qué está pasando? Duele, ¿sí? ¿Duele? Sus hijos, su esposo, su esposa, puede dar fe que cuando usted peca, a usted le duele porque al primero que le falló fue a Cristo. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué? Porque no somos practicantes del pecado. Porque aquella persona que practica el pecado, ¿qué hace? ¿Ah? Dime, Joanny. ¿Ah? No se preocupa. Dime. Se goza en el pecado. Ni siquiera se da cuenta porque tiene contristo al Espíritu Santo, ¿cierto? Dime, amor. No lo tiene. Pues sí, yo tengo fe que esa persona al menos es hijo de Dios, rebelde y que tiene contristo al Espíritu Santo. Pero si nos vamos acá a la porción, si usted peca continuamente, es hijo del diablo, entonces no lo tiene. ¿Sí me van a entender? Si lo voy con esta porción. Pero yo quiero tener un poco de esperanza, ¿sí? Porque muchos dicen, el que practica, como dice acá Juan, el que practica el pecado es hijo de ¿qué? Del diablo. Entonces, ¿un hijo del diablo tiene el Espíritu Santo? Muchos teólogos dicen que no. ¿Sí me van a entender? Pero, no lo tiene. Pero si usted es un hijo de Dios que ha caído y está practicando el pecado, la cosa cambia, pero muchos dicen que no. Pero yo quiero tener fe, ¿sí? Y sí, yo sé, como me hace Giovanni, no, sí, la porción me dice, no, pero la fe y el amor que tengo por las personas, a mí digo, espero que sea hijo de Dios y que tenga contristo al Espíritu Santo. Y usted va a decirme, no, porque bíblicamente dice, si usted peca continuamente, es hijo del diablo. Ahora, ¿qué está haciendo
con esos hijos del diablo que tienen al lado suyo. ¿Sí me van a entender? Porque lo dice la porción. ¿Qué está haciendo? ¿Está clamando? ¿Está dando buen testimonio? ¿Está mostrándole la diferencia? ¿Está mostrándole lo que se está perdiendo? ¿Le está mostrando que si sigue, ¿para dónde va a ir? Usted le puede decirle a él, ¿de dónde me sacó de mi esclavitud? O usted está diciendo, él es él con Dios y yo. Cuando ustedes ahora me van a comprender porque digo, tengo fe que al menos son hijos de Dios. Porque a uno le duele ver que mucha gente son hijos del diablo y que hay muchos hijos de Dios que no están haciendo nada. Si usted y yo, en los primeros versículos, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Vemos el maravilloso amor de Cristo, de Dios y de Cristo. No podemos callar, porque acá está mostrando hijos de Dios, hijos del diablo. Y si usted es un hijo de Dios, tengo fe. Hoy estoy como más espiritual. Tengo fe que a usted le duele cuando está con un hijo del diablo. Y usted no se queda quieto ni callado, sino que muestra la diferencia. Y le dice, yo estaba como usted, perdido en los delitos de este mundo. Y Dios me liberó. No tenga. Jóvenes, yo conocí a Cristo a los 27 años y medio. Triste para mí. Pequé, hice cosas malas. Cosas que no me quiero acordar. Pero ¿quiere que le cuente? También tuvo misericordia Dios, que me cuidó en otras áreas, por su misericordia. Y no quiero volver allá, para nada. Y si usted me pregunta y le cuento todo, como las otras personas van a decir, sí, la gozamos, la pasamos rico, nos alimentamos la carne, pero éramos hijos del diablo. Ahora mi pregunta es, dos preguntas. ¿Usted es hijo de quién? ¿De quién es hijo? La segunda, si usted es hijo de Dios, ¿qué está haciendo cuando viene un ataque que es hacia su comunión con Dios? ¿Qué está haciendo? Está diciendo, no, yo no quiero pecar. Esta amistad me va a llevarme a pecar. Pero es que muchas personas que Dios los sacó del licor, eso dice, ni una cerveza. La Biblia no dice, es pecado tomar cerveza. ¿Es pecado qué? Embriagarse. Una cerveza me lleva, o un sorbo de una cerveza me lleva ¿a qué? A embriagarme. El baile, acá dice, el baile no es pecado. En la Biblia no dice que el baile es pecado, pero el baile puede llevarme a pecar, porque puedo coger a una mujer que no es mi esposa y empiezo, uy, mire tan linda la espalda, uy, y con su transparencia, como ahorita las mujeres se ponen sus transparencias, y mire esa transparencia, y empieza así. ¿Qué está haciendo? ¿Ah? Lujuria. ¿Eso no es pecado? Y ese baile me llevó a pecar. Ay, que esa música no es pecado.
No, pero esa música que está escuchando me va a llevarme a imaginarme y a pecar. Son instrumentos. Entonces, por eso yo digo, no, porque eso me puede llevarme a pecar y lo aborrezco, porque prefiero mi comunión con Cristo. Estoy alerta. Cuando uno ha experimentado cosas, cuanto las personas que estudian en fuerzas militares, en policía, siempre han estado alerta. ¿Ah? El comando pollito. Entonces, ¿a qué voy? Uno está alerta. Somos soldados. Estamos siendo alerta para cualquier ataque que está rompiendo nuestra comunión con Cristo. Fácil. Ese versículo, esta porción ha sido muy buena, porque nos dice, Cristo apareció para quitar nuestros pecados. La naturaleza del pecado es del diablo. Y muchos no miran la raíz de su pecado. Y a veces la raíz de nuestro pecado, muchos no quieren ir al fondo. Y una raíz que es pequeñita, débil. ¿Las raíces son débiles? Son fuertes. A eso voy. ¿Cuál es su raíz del pecado? Si usted va a ir solo, no vaya. Vaya con el poder del Espíritu Santo. Humíllese. Pídale perdón a Dios. Y arrepiéntase y pídale la ayuda a Él para que Él lo saque de esa esclavitud si usted es practicante del pecado. Porque si usted es practicante del pecado, ¿hijo de quién es? Lo dijeron ustedes y Juan, no yo. Sí, la palabra de Dios. Padre Celestial, gracias por permitirnos haber pasado por encima de estas escrituras.